¿Qué pasa cuando un caso cerrado durante años resulta no haber estado nunca resuelto? Cuando las pruebas, las autopsias y hasta los informes oficiales esconden más preguntas que respuestas. Esta es la historia y la cronología del caso de Tyrone González, conocido como Cancerbero, el rapero venezolano cuya muerte en 2015 marcó a toda Venezuela y que 8 años después dio un giro inesperado. Mi nombre es Cristina Díaz y esto es Ni tan inocentes, tu podcast de crímenes reales donde nadie es tan inocente como parece. Hoy hablaremos del caso de Cancerbero, pero ¿quién era Cancerbero? Tyrone José González Orama, conocido como Cancerbero, nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas y creció en el estado Aragua. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Perdió a su madre a los 9 años y a los 12 años un hermano mayor fue asesinado. Estas experiencias súper dolorosas lo acercaron a géneros musicales críticos y a letras más oscuras. Desde niño mostró interés por la música rock y reggae por influencia familiar y a los 11 años ya rapeaba en pequeños escenarios. En 1999 ingresó a la banda Códigos de Barrio con el productor Afromac, donde grabó sus primeras 3 canciones. Más tarde, mientras estudiaba informática en el año 2003, conoció al rapero Lil Supa y se unió al colectivo Básico. Con este grupo lanzó un disco subido a internet que, según los medios, aportó un impacto importante en la movida nacional y latinoamericana de rap no comercial. En 2008 publicó el mixtape Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para acción que compilaba sus canciones previas y se distribuyó también libremente en la red. En 2010 estrenó Vida, su primer álbum solista, con 17 temas entre los que destacan baladas y canciones del rap que llaman rap consciente. Con este disco, Cancerbero ganó el premio al mejor artista de hip hop de Venezuela y comenzó a darse a conocer en otros países de habla hispana. 2 años después lanzó Muerte, en 2012, un álbum de 14 canciones de tono lúgubre y reflexivo, en el que aborda la desigualdad, la violencia y el final de la vida. Este disco es considerado por críticos como su mejor trabajo solista. Ese mismo año colaboró con el rapero Apache en Apa y Can, un álbum que ambos describieron como mágico por la química de sus estilos, el cual les permitió girar por distintos países de Latinoamérica. El estilo lírico de Cancerbero siempre fue el rap de conciencia. ¿En qué consiste el rap de conciencia? Bueno, letras sinceras, potentes, reflejo de sus luchas personales y críticas sociales. Como apuntó la revista Rolling Stone en español, en su vida, Cancerbero talló su nombre a pulso en los anales del género, gracias a la sensibilidad y sinceridad que reflejaba en sus letras. De hecho, la revista también destacó y lo ubicó como el número 1 de los 50 grandes raperos en español y lo describió como un representante del rap con voz inconfundible y actitud de sólida autenticidad. Su música habla de la realidad cotidiana y de la injusticia en forma directa. No es extraño que otros raperos latinoamericanos lo citen como inspiración. Cancerbero ha servido de inspiración a diferentes raperos de América Latina, siendo considerado por muchos como el mejor rapero de habla hispana de todos los tiempos. En lo profesional, contó con colaboradores cercanos. Carlos Molnar, bajista de la banda Sion TPL, era su amigo y colaborador. Estaba comprometido con la producción del disco que estaban preparando antes de su muerte. Molnar estaba casado con Natalia Méstica, quien fue manager de Cancerbero en sus últimos años. Juntos, Cancerbero, Molnar y a Natalia Méstica emprendieron giras por Argentina y Chile en el año 2014, mientras él avanzaba en su nuevo material. Cancerbero expresaba en sus canciones su visión del rap y del mundo sin adornos sensacionalistas. En entrevistas hablaba del rap como herramienta de conciencia, de desenmascarar hipocresía o criticar el poder. En definitiva, la vida de Cancerbero fue corta, pero muy influyente, muy importante, muy destacado. En el rap en español, su obra abrió nuevas perspectivas para los siguientes artistas. Como dijo el rapero Neutro Shorty,
Canserbero fue uno de los hombres que se encargó de inmortalizar el rap de Venezuela. Su legado permanece vivo en cada concierto de hip hop latino y en cada escucha de sus letras, directas y auténticas. Pero, ¿qué pasó después de la muerte de Canserbero? Quien con apenas 26 años y un futuro brillante, brillantísimo, murió en la madrugada del 20 de enero de 2015 en Maracay, Estado Aragua. En la mañana de ese día se encontraron los cuerpos de Carlos Molnar, bajista y compañero de Canserbero, en un edificio de la urbanización Andrés Bello. La versión difundida indicaba que la noche anterior Canserbero había estado en el apartamento de Molnar. Tras un altercado, ambos perdieron la vida. Según el informe inicial, Molnar presentaba múltiples heridas de arma blanca, mientras que el cuerpo de Canserbero estaba en la planta baja del edificio. Aparentemente se había lanzado al vacío desde el 10º piso. La única testigo fue Natalia Améstica, pareja sentimental de Molnar y entonces manager de Canserbero. Ella declaró haber encontrado a los dos músicos heridos tras el incidente. La versión oficial señaló que se trató de un episodio de violencia desencadenado por un presunto brote psicótico de Canserbero. Según este relato, Canserbero apuñaló reiteradamente a Carlos Molnar en presencia de Natalia Améstica y se dirigió al balcón del 10º piso, donde aparentemente cometió un suicidio. En esta hipótesis, Molnar murió por las heridas de arma blanca que sufrió y Canserbero cayó desde la altura en un aparente acto, voluntario. La policía y la fiscalía calificaron el caso rápidamente como homicidio-suicidio. Esta versión oficial se sustentó principalmente en los testimonios de Natalia Améstica y de su hermano Guillermo, quienes afirmaron haber sido testigos de los hechos. La investigación oficial confió en estas declaraciones y en los primeros informes forenses que indicaban la caída de Canserbero desde el piso 10 y se consideró consistente con un suicidio y no se reportaron de inmediato hallazgos forenses que contradijeran esta versión. Además, se mencionó que Molnar, amigo cercano y pareja de Améstica, había intentado ayudar a Canserbero con su tratamiento de salud mental, reforzando la idea de un episodio de psicosis o algún tema de salud mental del rapero. Con base en estos elementos, la Fiscalía rapidísimo cerró el caso en 2015, dando por comprobado un crimen pasional seguido de un suicidio, lamentablemente. En la terminología oficial policial, fue un homicidio-suicidio consumado. Tendría que pasar mucho tiempo para que las voces de la verdad comenzaran a escucharse. Canserbero murió en medio de una Venezuela sumida en una severa crisis. Para enero de 2015, el país ya cargaba los efectos de un abrupto desplome en los precios del petróleo y políticas internas fallidas. El control de cambio, las expropiaciones, el endeudamiento público habían llevado a una profunda recesión económica con hiperinflación. Las estadísticas oficiales registraban caídas drásticas en los ingresos y un aumento de la pobreza en los hogares. Esta situación de escasez generalizada y deterioro económico golpeaba duramente a la sociedad venezolana. En este contexto de crisis e impunidad, el tratamiento inicial del caso de Canserbero fue muy rápido. Solo había una testigo, que era la novia del amigo, y la Policía Regional del Estado de Aragua asumió esta versión que ella dio. El hermano de la testigo fue quien filtró la versión a la prensa, y las autoridades del CICPC dieron por cerrado el caso así, de inmediato. Años más tarde, se supo que incluso se había intentado sobornar a los investigadores para sostener la tesis oficial. Según nuevas declaraciones, policías judiciales pidieron $10,000 americanos para mantener la versión del homicidio-suicidio. En este contexto de una Venezuela con tanta crisis, pues era muy atractivo eso. Bajo estas circunstancias, una justicia intervenida políticamente y una investigación rápida y parcial, el expediente fue archivado sin mayores indagaciones. La combinación de crisis económica, debilidad institucional y presiones políticas explican por qué entonces nadie cuestionó esa versión oficial y el caso quedó allí. Desde el inicio surgieron dudas en el entorno del artista, dudas públicas y cuestionamientos. Desde el 2015, familiares, amigos y fans expresaron escepticismo acerca de la versión oficial de su muerte.
El defensor del pueblo de Venezuela en ese entonces, Tarek William Saab, se reunió con las hermanas de Cancerbero en marzo de 2015 y notó detalles llamativos. Por ejemplo, el hecho de que alguien hubiese retirado y luego vuelto a poner las persianas de la ventana indicaba método, no desesperación. Además, la única testigo presencial derecho, Natalia Améstica, pareja de Molnar, salió del país días después de la muerte de ambos. Por su parte, las hermanas del rapero negaron categóricamente que él tuviera enfermedad mental y señalaron incongruencias físicas. Al encontrar el cadáver no había sangre en las manos como correspondería a quien acuchilló a otro. Su cuerpo estaba en una posición extraña, con el pantalón arremangado, y las cámaras de seguridad estaban apagadas. Estas declaraciones, junto a rumores y comentarios en redes sociales, mantuvieron la polémica viva. Varios periodistas y medios independientes señalaron desde entonces que la versión oficial había generado dudas y especulaciones entre los seguidores. Con los años, se fueron documentando supuestas fallas en la investigación original. Entre las más destacadas figuran las siguientes, y aquí quiero ser bien específica. Varias fuentes señalaron que hay testimonios que contrastan la versión oficial. Varios testigos declararon haber visto manchas de sangre en distintos puntos del apartamento, no concentradas en un solo lugar como había informado inicialmente la policía. Además, se recordó que Natalia Améstica, principal testigo, fue quien proporcionó la primera versión, lo que alimentó suspicacias sobre su relato. Con el caso cerrado, nunca se investigó a fondo el papel de los agentes encargados. Hoy se acusa a funcionarios de la policía de Venezuela, CICPC, de haber alterado la escena del crimen, por ejemplo, colocando el cuerpo para simular el suicidio a cambio de sobornos, como ya les comenté antes. Los investigadores originales aceptaron sin cuestionar la versión de Natalia Améstica, quien describió a Cancerbero con trastornos mentales, a pesar de no presentar ninguna prueba. En resumen, muchos observadores concluyeron que el expediente inicial adolecía de omisiones graves y posibles encubrimientos. La hipótesis oficial fue permanentemente cuestionada por la afición y el círculo cercano del artista. Incluso en 2021 se lanzó en Internet una petición en change.org exigiendo la reapertura del caso, donde se denunciaba la desaparición de pruebas y se condenaba que lo hubieran cerrado, calificando a Cancerbero como un asesino y enfermo mental. Programas radiales, blogs y canales de YouTube en América Latina recordaron el caso y exigieron esclarecerlo. Con el tiempo, esa presión de la base de seguidores se volvió insoportable. En las comunicaciones oficiales posteriores, el fiscal de Venezuela reconoció que la investigación se reabrió en base al clamor de familiares y amigos, que reclamaron justicia por el rapero. En sus propias palabras, miles de seguidores habían pedido durante años reactivar el caso, lo cual finalmente se materializó en el año 2023. Hasta noviembre de 2023 no hubo comunicaciones oficiales de avances en el caso. Sí circularon en noviembre y diciembre de 2023 algunos reportes periodísticos y filtraciones no confirmadas. Por ejemplo, se filtró que la exhumación reveló nueva evidencia no considerada que contradice la versión del suicidio. También en redes sociales se difundieron videos supuestamente con declaraciones de implicados en el caso. Sin embargo, la única fuente autorizada fue el Ministerio Público. En noviembre de 2023, el Ministerio Público venezolano anunció que reabriría la investigación sobre la muerte de Cancerbero. La Fiscalía indicó que se ordenarían de inmediato varias diligencias claves para la investigación. Entre las principales acciones se incluyó la inspección técnica del apartamento donde se produjo la caída, volver a entrar ahí, la reconstrucción física del lugar, citación de nuevos testigos, presenciales y referenciales para entrevistas adicionales, orden de exhumación del cadáver de Cancerbero. El 23 de noviembre de 2023 se procedió a exhumar los restos de Cancerbero para realizar la nueva autopsia forense. Los policías forenses encontraron allí fracturas en varias partes de su cuerpo ocurridas cuando Cancerbero aún estaba vivo. Además, se identificaron lesiones no registradas en la autopsia original del año 2015, en concreto fracturas del maxilar derecho y fracturas de ambas extremidades superiores. Estos hallazgos contradicen el informe inicial. En 2015, el caso se había cerrado bajo la hipótesis de un supuesto homicidio-suicidio.
En diciembre de 2003, la Fiscalía informó que la investigación ahora era un homicidio. La reapertura tuvo amplia repercusión pública. Medios locales señalaron que durante años allegados y fanáticos del rapero exigieron la revisión del caso. En efecto, la investigación fue reabierta en respuesta a numerosos pedidos de familiares y seguidores que nunca creyeron la versión del suicidio. Este anuncio generó expectación en medios y redes sociales, donde muchos seguidores expresaron su apoyo a los avances y anhelo de que por fin se esclarezcan los hechos. La reapertura del expediente no fue un gesto simbólico. Encendió por primera vez en años una maquinaria forense y judicial que desmontó la narrativa del homicidio-suicidio. Abrió paso a un caso de doble homicidio y la propia fiscalía expuso que se había alterado la escena del crimen del 2015. Con este marco, los investigadores llamaron a Natalia Méstica y a su hermano Guillermo. Lo que siguió marcó el caso para siempre. Ambos reconocieron su participación. De acuerdo con los videos difundidos por el Ministerio Público y reseñados por agencias y prensa internacional, Natalia confesó que sedó a Cancerbero y a Carlos Molnar con un té al que añadió un ansiolítico y que apuñaló a ambos cuando estaban somnolientos. Guillermo admitió que ayudó a montar la escena para simular este homicidio-suicidio. La Fiscalía presentó esas grabaciones como eje de una nueva teoría, ya no centrada en un brote psicótico, sino en un ataque planificado. Otro de los puntos importantes que fueron descubiertos en esta investigación fue la participación de funcionarios de seguridad venezolanos en el encubrimiento. Según los propios hermanos Améstica, hubo colaboración de agentes de la Policía de Inteligencia de Venezuela, SEBIN, para arreglar la escena y que hubo sobornos a funcionarios para sostener la versión de 2015. A la par de estas admisiones, la cadena de responsabilidades empezó a subir. La Fiscalía comunicó detenciones y órdenes de aprehensión contra actores vinculados al expediente original. Quedó detenida la médico-patóloga Solángela Mendoza, que firmó la primera autopsia, señalada de omisiones y encubrimiento. Y el Ministerio Público solicitó órdenes de captura con alerta roja contra 2 exfiscales del caso inicial. En la audiencia clave, la Fiscalía informó que se presentaron más de 100 pruebas, registros, testimonios, peritaje y análisis técnicos que respaldaban la tesis del doble homicidio con encubrimiento. Con los hallazgos sobre la mesa, ¿no? Con todo esto que consiguieron sobre la mesa, ya era evidente que Cancerbero y Molnar fueron asesinados. Y lo que el país conoció en 2015 fue el resultado de una escena intervenida que desvió por completo la investigación. Sedación previa, ataque con arma blanca, alteración del sitio del suceso con ayuda de funcionarios, uso y pagos para sostener esta versión falsa. El siguiente paso fue un paso judicial, digamos, ¿no? Natalia y Guillermo Améstica terminaron condenados a 25 años de prisión por el asesinato de Cancerbero y de Carlos Molnar. La decisión se dictó tras admisión de hechos y con base en el voluminoso expediente probatorio. La investigación reabierta no solo encontró algo más, sino que reconstruyó el caso desde la raíz, con pericias nuevas, confesiones grabadas y verificadas, detenciones por encubrimiento y una sentencia firme contra autores materiales. El relato judicial se desplazó del mito del rapero homicida a la constatación de un doble asesinato planificado y encubierto con un móvil simplemente económico. El expediente de hoy no habla de un salto al vacío, habla de puñaladas, de montaje y responsabilidades penales. Esa es la base verificable sobre la que se apoya el giro del caso. Tras el giro investigativo, en 2023, el caso de Cancerbero arribó a un punto, digamos, decisivo. Llegó a un juicio. En una audiencia realizada en febrero de 2024, los hermanos Natalia y Guillermo Améstica admitieron los hechos de nuevo y fueron condenados a 25 años de prisión como autores materiales del homicidio de Cancerbero y Carlos Molnar. Pero el círculo de responsabilidades no terminó ahí. Como ya les dije, en diciembre de 2024 la justicia venezolana dictó sentencias para 5 implicados más. 3 exoficiales de la policía 6 CPC, la patóloga que firmó la autopsia original y un empresario musical.
Las condenas variaron entre 15 y 20 años, distribuidas según su grado de participación: obstrucción de la justicia, asociación para delinquir, simulación de hecho punible, corrupción propia agravada y financiamiento al terrorismo, dependiendo del caso. Con estas decisiones, la Fiscalía cerró formalmente el capítulo penal del caso. Fueron condenados los autores materiales y todos los implicados directos en el montaje y encubrimiento del crimen de Cancerbero. Con las condenas ya dictadas por el doble asesinato de Cancerbero y Carlos Molnar, 25 años para Natalia y Guillermo Améstica y entre 15 y 20 años para sus cómplices, el caso parecía cerrado. Pero la justicia venezolana no ha dado por concluido el capítulo judicial. En marzo de 2025, recientemente, la Fiscalía anunció que el Ministerio Público solicitará formalmente la extradición desde El Salvador de un exfuncionario del CICPC, Jonel Alejandro Toro Noguera, implicado en la alteración de la escena del crimen para favorecer la versión falsa iniciada en 2015. Toro había sido deportado desde Estados Unidos a El Salvador y ahora pesa sobre él una orden de captura y alerta roja de Interpol por delitos como obstrucción a la justicia, simulación de hecho punible, corrupción propia agravada y asociación para delinquir. Por otro lado, los defensores de los Améstica denunciaron irregularidades en el proceso. Alegan que las confesiones grabadas se hicieron bajo coacción, argumentan que los hermanos aparecían maniáticos y que no tuvieron acceso adecuado a defensa legal en los primeros momentos. Estas quejas han sido presentadas en tribunales y desde Chile, incluso ante instancias diplomáticas y de derechos humanos, pidiendo monitoreo sobre garantías procesales. Por ahora no hay registros públicos de apelaciones firmes ni de nuevas pruebas presentadas en tribunales superiores. Pero la extradición de Toro podría abrir nuevos procesos judiciales y ampliar la investigación. Al día de hoy, el caso de Cancerbero cuenta con condenas firmes contra los autores materiales y varios encubridores del crimen. Sin embargo, sigue en curso. Se está a la espera de que las autoridades salvadoreñas respondan al pedido de extradición. Al mismo tiempo, el reclamo de justicia continúa activo en el entorno cultural del rap, en Venezuela y más allá. Cuando el caso oficialmente comenzó como homicidio-suicidio, pocos lo cuestionamos. 8 años después se destapó una historia compleja. Planificación, manipulación, encubrimiento institucional e incluso uso de la exhumación para corregir errores. Con esto cerramos el capítulo documental del caso, al menos hasta que se resuelvan las extradiciones y cualquier apelación futura. Terminamos este capítulo con una verdad que fue silenciada durante años y hoy al fin tiene nombre y rostro. Cancerbero no se quitó la vida, fue asesinado y su memoria fue salvada gracias a la presión ciudadana, a los hallazgos forenses y a una justicia decidida pues a corregir las cosas que había dejado de lado anteriormente. Este cierre no es un final cerrado. Si quieres escuchar las confesiones grabadas de Natalia y Guillermo Améstica, donde admiten haberse dado y apuñalado al rapero, o revivir los interrogatorios clave en los que se confiesa el encubrimiento y la falsificación del escenario del crimen, eso solo está disponible en el episodio especial exclusivo para Patreon. Allí también tienes acceso a materiales exclusivos que no pudieron entrar en esta versión de audios completos, detalles de pruebas forenses ignoradas en el 2015 y el análisis que destruye los silencios institucionales. Nos vemos en otro caso donde nadie es del todo inocente. Yo soy Cristina Díaz y esto fue Ni tan Inocentes.